A finales de los años 90, en una ciudad donde la música urbana todavía no dominaba las calles como lo hace el día de hoy, una niña crecía escuchando canciones que hablaban de sueños, de escenarios y de voces que podían llegar muy lejos. Pero había un problema. En ese momento, dentro del género urbano, casi nadie imaginaba que una mujer pudiera convertirse en una de las voces más grandes del movimiento. Muchos pensaban que ese mundo tenía reglas muy claras. Reglas que no estaban escritas en ningún lugar, pero que todos parecían aceptar. Reglas que decían quién podría triunfar y quién no. Sin embargo, en una casa de Medellín, alguien estaba a punto de desafiar a todas esas ideas. Porque desde muy pequeña, aquella niña tenía algo que era imposible de ignorar. Una obsesión por la música. Cantaba en la casa, cantaba en reuniones familiares, cantaba cada vez que escuchaba una melodía que le gustaba. Para ella, no era solo un pasatiempo, era algo más profundo. Era la sensación de que su voz estaba hecha para ser escuchada. Hoy en Pausa en Te Cuento, la verdadera historia de Karol G. En este momento, te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez te des cuenta de que un gran esfuerzo ofrece beneficios que pueden hacerte un músico que te convierta en un ícono de todo un país o incluso de todo un continente. Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Su nombre artístico, Karol G. Aunque en ese momento nadie imaginaba que algún día millones de personas en todo el mundo cantarían sus canciones, creció en una familia donde la música siempre estuvo presente. Su padre, Guillermo Giraldo, trabajaba en el mundo musical y entendía bien lo difícil que podría ser abrirse camino en esa industria. Su madre, Marta Navarro, también fue una figura importante en su formación, apoyando los sueños de su hija, incluso cuando parecían demasiado grandes. Desde muy pequeña, Carolina observaba con atención todo lo que tenía que ver con el escenario. Los micrófonos, los ensayos, las presentaciones. Ese ambiente comenzó a despertar algo dentro de ella. Un deseo que no desaparecería con el tiempo. Pero el camino hacía parecer que ese sueño no iba a ser nada fácil. Porque aunque la música urbana comenzaba a crecer en popularidad, la industria tenía una idea muy clara sobre quién debía ocupar ese espacio. La mayoría de los artistas que dominaban el género eran hombres, y muchas personas dentro del negocio pensaban que el público simplemente no estaba interesado en escuchar a una mujer dentro del reggaetón. Para alguien con un sueño como el de Carolina, eso significaba una cosa: si quería lograrlo, tendría que luchar mucho más que los demás. Aún así, desde muy joven, comenzó a buscar oportunidades para demostrar su talento. Concursos de canto, pequeñas presentaciones, cualquier lugar donde pudiera tomar un micrófono. Cada escenario, por pequeño que fuera, era una oportunidad para aprender, para equivocarse, para mejorar, pero también para confirmar algo que ella ya sentía dentro de sí. La música
no era solo un sueño, era su camino. Durante su adolescencia, comenzó a tomar el proceso mucho más en serio. Practicaba constantemente, escuchaba a diferentes artistas, e intentaba encontrar su propio estilo. Y aunque todavía estaba lejos de los grandes escenarios, había algo que ya empezaba a ser evidente: su determinación. Porque mientras muchas personas abandonan sus sueños cuando encuentran los primeros obstáculos, Carolina parecía hacer exactamente lo contrario. Cada dificultad la hacía insistir todavía más. Cada rechazo parecía empujarla a trabajar aún más duro. Y esa actitud pronto la llevaría a una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Una oportunidad que pondría su voz frente a un público mucho más grande. Un programa de televisión que en ese momento se había convertido en una de las plataformas más importantes para descubrir nuevos talentos. Un programa donde miles de jóvenes intentaban demostrar que tenían lo necesario para convertirse en artistas. El programa se llamaba El Factor X. Y Carolina estaba a punto de dar uno de los primeros pasos más importantes de su carrera. Lo que nadie imaginaba en ese momento es que ese sería solo el comienzo de una historia llena de rechazos, obstáculos y momentos en los que muchos habrían decidido rendirse. Pero ella no lo hizo. Porque a veces las historias más grandes comienzan exactamente así, con un sueño que parece imposible, con alguien que simplemente se niega a abandonarlo. Presentarse en televisión nacional no es algo que cualquiera pueda hacer sin sentir miedo. Luces intensas, cámaras por todas partes, un escenario donde cada palabra, cada nota y cada error pueden ser vistos por miles de personas. Para muchos jóvenes artistas, ese momento puede definir si continúan persiguiendo su sueño o si deciden abandonarlo. Cuando Carolina decidió participar en El Factor X, sabía que estaba dando un paso importante. Era una oportunidad real de mostrar su talento frente a un público mucho más grande. Pero también era una prueba que demostraría si realmente estaba preparada para el mundo de la música. En el escenario, interpretó su canción con toda la emoción que llevaba dentro. Era una joven artista intentando demostrar que su voz merece una oportunidad. Y aunque su participación le dio visibilidad, la experiencia también le enseñó algo que no esperaba aprender tan pronto. El camino hacia el éxito en la música no siempre es tan directo como parece en televisión. Después del programa, Carolina regresó a su vida cotidiana. No hubo contratos inmediatos, no aparecieron de repente grandes oportunidades. La realidad fue mucho más dura. Seguía siendo un artista joven, intentando abrirse paso en una industria extremadamente competitiva. Pero había otro obstáculo que hacía el camino aún más complicado. El género en el que quería desarrollarse, el reggaetón. En ese momento, el mundo del reggaetón estaba dominado casi completamente por hombres. Muchos ejecutivos de la industria tenían dudas sobre algo muy específico. No estaban seguros de que una mujer pudiera liderar dentro de ese género. Algunas personas incluso se lo dijeron directamente. Le dijeron que tal vez debería intentar otro estilo musical, que el reggaetón no era el lugar adecuado para un artista como ella.
Para muchos jóvenes artistas, escuchar algo así podría ser suficiente para cambiar de rumbo. Pero Carolina no estaba dispuesta a abandonar la música que amaba. En lugar de rendirse, decidió prepararse aún más. Comenzó a trabajar en diferentes proyectos. Grababa música, escribía canciones, colaboraba con otros artistas emergentes. Cada paso era pequeño, pero todos apuntaban en la misma dirección: construir una carrera. Durante ese tiempo, también tomó una decisión importante para su futuro: viajar a Estados Unidos. Allí comenzó a estudiar música, producción y diferentes aspectos de la industria que le permitirían entender mejor cómo funciona el negocio. No solo quería ser cantante, quería comprender todo el proceso. Mientras tanto, su nombre artístico comenzaba a tomar forma. Carolina Giraldo se presentaba cada vez más como Karol G, una identidad que poco a poco comenzaba a abrirse espacio dentro del mundo musical. Pero incluso con toda esa preparación, el progreso seguía siendo lento. Hubo momentos en los que parecía que su carrera no avanzaba. Momentos en los que otros artistas lograban éxito rápidamente, mientras ella seguía luchando por encontrar su oportunidad. En ese momento es cuando muchas personas abandonan, cuando comienzan a preguntarse si tal vez el sueño era demasiado grande. Pero para Karol G, cada obstáculo tenía un efecto curioso. En lugar de apagar su motivación, la fortalecía. Que cada vez que alguien dudaba de ella, sentía aún más ganas de demostrar que estaban equivocados. Finalmente, después de años de insistir, de grabar música, de tocar puertas y de construir poco a poco su presencia dentro del género, empezó a aparecer una oportunidad real. Una canción, una colaboración, un tema que tenía el potencial de cambiarlo todo. Una canción que la pondría frente a millones de oyentes en todo el mundo. Una canción que marcaría el verdadero inicio de su ascenso dentro del reggaetón. La canción se llamaba Ahora me llama, y sería grabada junto a uno de los artistas más influyentes de la nueva generación urbana, Bad Bunny. Lo que ocurrió después con esa canción, nadie lo vio venir. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Lo que ocurrió después superó todas las expectativas. La canción empezó a sonar en estaciones de radio. Las reproducciones en plataformas digitales comenzaron a subir rápidamente. Y poco a poco, el tema empezó a convertirse en un éxito internacional. Para Karol G, ese momento representó algo más que números. Era la confirmación de que todo el esfuerzo de años comenzaba finalmente a dar frutos. Las puertas que antes parecían cerradas empezaban a abrirse. La industria comenzó a mirarla con otros ojos. El público comenzó a reconocer su voz, pero ese éxito no llegó solo. Poco tiempo después, llegó otro paso importante en su carrera: el lanzamiento de su primer gran álbum de estudio. El álbum se tituló Unstoppable. El nombre no fue casualidad. Representaba exactamente lo que había sido su camino. Un artista que se había negado a detenerse, incluso cuando muchos dudaban de que pudiera triunfar dentro del reggaetón. El álbum ayudó a consolidar su presencia dentro del género. Cada nueva canción ampliaba su audiencia. Cada presentación le abría oportunidades en nuevos países. Pero mientras su carrera crecía,
su vida personal también comenzaba a atraer la atención del público. Durante ese periodo, comenzó una relación con el artista puertorriqueño Anuel AA. Su historia rápidamente se volvió una de las más comentadas dentro de la música urbana. Ambos artistas colaboraban juntos, compartían escenarios y muchos fans comenzaron a seguir su relación con gran interés. Una de las canciones que reflejó esta conexión fue Secreto, un tema que rápidamente se convirtió en un éxito. Durante un tiempo, parecía que todo estaba alineado: carreras en ascenso, reconocimiento internacional, una relación que capturaba la atención de millones de seguidores. Pero la vida, incluso para los artistas más exitosos, nunca es tan simple. Con el tiempo comenzaron a aparecer rumores sobre dificultades dentro de la relación: la presión de la fama, las agendas diferentes, la exposición constante. Todo eso empezó a generar tensiones. Y finalmente, la relación llegó a su fin. Para el público, fue una noticia inesperada. Pero para Carolina, fue una etapa emocional difícil. Sin embargo, lo que hizo después fue lo que realmente marcó la diferencia. En lugar de desaparecer o detener su carrera, decidió transformar esa experiencia en música, en emociones que millones de personas también habían sentido alguna vez. Y fue en ese momento cuando llegó otra canción que cambiaría su historia, una canción que se convertiría en un fenómeno mundial. La canción se llama Tusa, y esta vez la grabó junto al artista internacional Nicki Minaj. Cuando el tema fue lanzado, algo quedó claro casi de inmediato. No era solo otro sencillo más, era un fenómeno global. La canción se convirtió en un himno para millones de personas. Dominó listas musicales en diferentes países, rompió récords de reproducciones y consolidó a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes de su generación. Pero lo más impresionante de ese momento no fue solo el éxito de una canción, fue lo que representaba. Un artista que años atrás había escuchado que el reggaetón no era para mujeres, ahora estaba dominando el género en todo el mundo. Y aunque ese logro parecía enorme, lo que vendría después demostraría que su historia todavía estaba lejos de terminar. Porque el verdadero impacto de Karol G no solo se mide en canciones o premios, se mide en algo mucho más grande. Cuando una persona alcanza el éxito en la música, muchas veces el público solo ve el resultado final. Los conciertos llenos, las canciones que dominan las listas, los premios, las millones de reproducciones. Pero detrás de todo eso, siempre hay una historia que comenzó mucho antes. Una historia que empezó en silencio, sin cámaras, sin fama, solo con un sueño. La historia de Karol G es precisamente ese tipo de historia. Una historia que comenzó con una niña en Medellín que simplemente quería cantar, pero lo que hacía especial su camino no solo es el éxito que alcanzó, es el contexto con el que lo logró. Porque durante muchos años, el reggaetón fue un espacio donde las mujeres tenían muy pocas oportunidades para darse a conocer. La mayoría de los nombres que dominaban el género eran hombres, y muchas veces, cuando una mujer intentaba entrar en ese mundo, se encontraba con dudas, críticas o incluso con rechazos. Karol G creció escuchando esas ideas, escuchando
que tal vez ese camino no era para ella, que quizás debería elegir otro género, otro estilo, otro sueño, pero tomó una decisión diferente. Decidió no aceptar límites. Decidió seguir adelante, incluso cuando el progreso parecía lento. Incluso cuando las oportunidades tardaban en llegar. Y esta decisión terminó combinando mucho más que su propia carrera. Porque con cada éxito, con cada canción y con cada escenario, Karol G empezó a demostrar algo importante. Que las reglas dentro de la música no son permanentes. Que lo que antes parecía imposible puede cambiar cuando alguien tiene el valor suficiente para insistir. Hoy, su nombre aparece entre los artistas latinos más escuchados del mundo. Millones de personas cantan sus canciones. Millones siguen su carrera. Pero quizás el impacto más grande de su historia no está solo en la música. Está en lo que representa. Representa la idea de que el talento puede abrirse camino incluso en los espacios más difíciles. Representa la idea de que los sueños no siempre llegan rápido, pero pueden llegar si alguien decide no abandonar el camino. Y representa algo que muchas personas necesitan escuchar: que el origen no determina el destino. Porque si algo demuestra la historia de Karol G, es que el éxito rara vez aparece de la noche a la mañana. A veces tarda años. A veces llega después de muchos intentos fallidos. A veces incluso aparece justo cuando muchos habrían decidido rendirse. Por eso su historia conecta con tantas personas. No solo con fans de la música, sino con cualquiera que alguna vez haya tenido un sueño, un proyecto, una meta que parecía difícil de alcanzar. Porque cuando vemos historias como esta, es inevitable hacernos una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera abandonado el sueño cuando llegaron los primeros obstáculos? ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado a quienes decían que el reggaetón no era un lugar para mujeres? Probablemente nunca habríamos escuchado canciones que hoy forman parte de la cultura popular. Probablemente millones de personas no tendrían esas canciones que las acompañan en momentos importantes de su vida. Y probablemente el género sería un poco diferente. Por eso las historias como esta tienen un valor especial, porque nos recuerdan algo que a veces olvidamos. Que detrás de cada logro grande siempre hay una persona que decidió seguir adelante cuando no era fácil. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que las biografías inspiran. No porque nos hablen de celebridades, sino porque nos recuerdan algo sobre nosotros mismos. Que todos enfrentamos momentos en los que el camino parece complicado. Momentos en los que avanzar requiere más paciencia de la que imaginábamos. Pero también momentos en los que una decisión puede cambiarlo todo. La decisión de continuar. La decisión de intentarlo una vez más. La decisión de no abandonar un sueño que todavía tiene posibilidades. Tal vez esa sea la parte más poderosa de toda esta historia, porque al final, las canciones pueden volverse famosas, los artistas pueden llenar estadios, los premios pueden llegar. Pero lo que realmente pertenece es el mensaje que queda detrás de la historia. Y el mejor mensaje que deja el camino de Karol G es bastante claro. Los sueños grandes casi nunca tienen caminos fáciles. Pero eso no significa que sean imposibles. Significa que están reservados para quienes tienen la determinación de seguir intentándolo. Y ahora, queremos saber algo de ti.
Después de escuchar esta historia, ¿qué parte del camino de Karol G te llama más la atención? ¿El momento en que decidió no abandonar sus sueños o el momento en que finalmente todo empezó a cambiar? Cuéntanos en los comentarios, porque muchas veces las mejores conversaciones nacen justamente de historias como esta. Historias que nos recuerdan que detrás de cada éxito hay algo mucho más profundo. Solamente una decisión. Y esa es la decisión de seguir adelante. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.